¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús mostró tanta misericordia hacia prostitutas, adúlteros y ladrones, mientras que sus palabras más duras fueron dirigidas hacia personas que aparentemente vivían vidas religiosas ejemplares? ¿Por qué el mismo Cristo que perdonó a una mujer sorprendida en adulterio llamó sepulcros blanqueados y víboras a los líderes religiosos de su tiempo? Y si te dijera que existe un pecado que Cristo considera infinitamente más peligroso que el adulterio, más destructivo que el robo, más mortal que la mentira, un pecado que puede enviarte al infierno incluso cuando todos a tu alrededor te consideran un modelo de santidad, y que este pecado mortal está tan extendido en nuestras iglesias que la mayoría de cristianos lo cometen diariamente sin siquiera darse cuenta? Amado hermano, en los próximos minutos vas a descubrir una verdad que sacudirá los cimientos de todo lo que creías saber sobre el pecado y la santidad. Vas a entender por qué Cristo fue más severo con religiosos respetables que con pecadores notorios. ¿Por qué prefirió la compañía de publicanos y prostitutas que la de pastores y maestros de la ley? Existe un pecado tan sutil, tan engañoso, tan disfrazado de virtud, que puede destruir tu alma mientras tú crees que estás creciendo espiritualmente. Hoy descubrirás el enemigo secreto que se esconde detrás de la máscara de la religiosidad, que se alimenta de tus logros espirituales, que crece con tus años de servicio cristiano. Te prometo que si permaneces hasta el final, verás tu vida espiritual con ojos completamente nuevos y entenderás por qué tantos buenos cristianos están lejos del corazón de Dios. Este mensaje puede salvarte de un engaño mortal que ha atrapado a millones. Existe un secreto escondido en las confrontaciones de Jesús que revela qué tipo de corazón realmente aborrece. Dios, descubrirás que la santidad externa puede ser la máscara perfecta para el pecado más abominable a los ojos del Todopoderoso. En este viaje aprenderás a identificar este enemigo silencioso en tu propia vida antes de que sea demasiado tarde. Antes de comenzar, necesito que hagas algo crucial para tu vida espiritual. En los comentarios, escribe hoy: decido examinar mi corazón ante la luz de Cristo. Esta declaración abrirá tu espíritu a la revelación que necesitas recibir. Si este mensaje está confrontando algo en tu interior, dale me gusta para que YouTube lo lleve a más corazones que necesitan esta advertencia divina. Muchos dependen de este contenido para escapar de los engaños religiosos, así que tu participación puede salvar vidas espirituales. Recuerda que la penúltima enseñanza contiene la clave para liberarte de este pecado mortal. Comencemos este viaje que puede cambiar tu eternidad. La mujer adúltera cuando el pecado sexual es menos peligroso que el religioso. Comenzamos nuestro viaje en una de las escenas más reveladoras de todo el ministerio de Jesús, registrada en Juan 8, donde una mujer sorprendida en el acto de adulterio fue arrastrada ante Cristo por los escribas y fariseos. Esta confrontación extraordinaria nos enseñará la primera lección fundamental sobre el pecado que Cristo considera más peligroso que el adulterio, como el orgullo religioso y la hipocresía espiritual pueden ser infinitamente más destructivos para el alma que los pecados carnales más evidentes. En esta historia descubriremos por qué Cristo mostró misericordia hacia la adúltera mientras confrontó duramente a sus acusadores religiosos. La narración comienza con una escena calculada y cruel. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero hay algo inmediatamente sospechoso en esta situación que revela la naturaleza verdadera del corazón de estos líderes religiosos. La ley mosaica claramente establecía que tanto el hombre como la mujer debían ser apedreados en casos de adulterio. Sin embargo, solo trajeron a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Esta omisión deliberada revela que estos defensores de la ley estaban más interesados en tender una trampa a Jesús
que en hacer verdadera justicia. Los fariseos continuaron con su acusación aparentemente legal, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esta pregunta era una trampa diabólica diseñada cuidadosamente. Si Jesús decía que la apedrearan, contradecía su mensaje de misericordia y amor. Si decía que la perdonaran, lo acusarían de estar en contra de la ley de Moisés. Pero la motivación detrás de esta trampa revela algo profundamente perturbador sobre el corazón religioso. Estaban dispuestos a destruir a una mujer vulnerable para avanzar en su agenda personal contra Jesús. Hermano querido, este es el primer síntoma del pecado que Cristo considera más peligroso que el adulterio, el uso de la palabra de Dios y los estándares espirituales como armas para destruir a otros en lugar de instrumentos para restaurar y sanar. Estos hombres conocían las Escrituras perfectamente. Asistían al templo religiosamente, cumplían con todas las observancias rituales, pero sus corazones estaban llenos de malicia, manipulación y sed de poder. Su religiosidad externa era una máscara que ocultaba una maldad que superaba con creces el pecado sexual de la mujer. La respuesta de Jesús revela su sabiduría divina y su capacidad de ver a través de las fachadas religiosas. Empero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Este acto aparentemente simple tenía un significado profundo. Algunos eruditos sugieren que estaba escribiendo los pecados secretos de los acusadores. Otros que estaba recordando las palabras de Jeremías, las 5:13 de la tarde. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Independientemente de lo que escribiera, su silencio inicial forzó a estos hombres a confrontar sus propias conciencias. Cuando finalmente habló, Jesús pronunció palabras que cortaron directamente al corazón de la hipocresía religiosa. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta declaración no estaba aboliendo la justicia, estaba exponiendo la hipocresía de aquellos que se creían calificados para juzgar a otros, mientras sus propios corazones estaban corrompidos. Cristo estaba revelando que el pecado del orgullo espiritual y la hipocresía religiosa era tan grave que descalificaba a estos hombres santos de ejecutar justicia. Lo que sucedió después revela la diferencia fundamental entre el corazón quebrantado y el corazón religioso, anheloso. Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los acusadores se fueron porque sabían que eran culpables, pero fíjate en el detalle, comenzando desde los más viejos. Los líderes más maduros espiritualmente fueron los primeros en huir, porque tenían más experiencia acumulando culpa mientras mantenían fachadas religiosas. La conversación entre Jesús y la mujer adúltera revela la naturaleza restauradora del corazón de Cristo hacia aquellos que reconocen su pecado. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo a mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: a ninguno. Señora, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cristo no minimizó su pecado, pero tampoco la condenó. La llamó al arrepentimiento sin destruir su dignidad. Pero aquí está la revelación crucial. Cristo mostró más misericordia hacia una mujer sorprendida en adulterio que hacia los líderes religiosos que la acusaban. ¿Por qué? Porque el adulterio es un pecado que se reconoce como tal, mientras que el orgullo religioso es un pecado que se disfraza de virtud. La mujer sabía que era pecadora y necesitaba misericordia. Los fariseos creían que eran justos y no necesitaban perdón. Este es el pecado que Cristo considera más peligroso que el adulterio, el orgullo espiritual que nos hace creer que somos superiores a otros pecadores, que nos da derecho a juzgar y condenar, que nos hace usar nuestra religiosidad como una plataforma para exaltarnos y destruir a otros. Es el pecado que convierte a los siervos de Dios en enemigos de la gracia, que transforma templos en tribunales, que cambia pastores en verdugos. La mujer adúltera salió de su encuentro con Jesús transformada
y libre. Los fariseos salieron confirmados en su hipocresía y más alejados de Dios que antes. Su religiosidad no los acercó a Cristo, los alejó de Él. Su conocimiento bíblico no los hizo más santos, los hizo más peligrosos. Su posición espiritual no los protegió del pecado, los cegó a su propia maldad. Cuando examinas tu corazón hoy, te identificas más con la mujer quebrantada, que sabía que necesitaba misericordia, o con los líderes religiosos, que creían tener derecho a juzgar a otros. ¿Tu conocimiento bíblico te ha hecho más humilde o más crítico? ¿Tu crecimiento espiritual te ha acercado más a los pecadores o te ha alejado de ellos? El pecado más peligroso que puedes cometer es creer que tu religiosidad te hace mejor que otros y te da derecho a condenar lo que Cristo vino a redimir. El fariseo y el publicano a la oración que condena y la que justifica. Desde el atrio del templo donde fue confrontada la mujer adúltera, viajamos ahora a otra escena en el mismo lugar sagrado, donde Jesús nos enseñará la segunda lección fundamental sobre el pecado más peligroso a través de una de sus parábolas más penetrantes, a la historia del fariseo y el publicano. Esta parábola, registrada en Lucas 18, nos revelará cómo la oración misma puede convertirse en un instrumento del pecado más abominable a los ojos de Dios, y cómo la verdadera justicia a menudo se encuentra en los lugares más inesperados. Lucas nos proporciona el contexto crucial de esta enseñanza. Jesús contó esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esta introducción es fundamental porque revela el pecado específico que Cristo está confrontando a la confianza en la propia justicia combinada con el menosprecio hacia otros. Este no es simplemente orgullo, es un orgullo espiritual que se alimenta de comparaciones y se fortalece con logros religiosos. La parábola comienza estableciendo el escenario en dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El contraste no podría ser más dramático. El fariseo representaba a la élite religiosa, un hombre que había dedicado su vida entera al estudio de las Escrituras, al cumplimiento meticuloso de la ley, al servicio en el templo. El publicano era considerado un traidor a su pueblo, un colaborador con el imperio romano, un hombre cuya ocupación misma lo convertía en sinónimo de corrupción y extorsión. La oración del fariseo revela la naturaleza sutil pero mortal del pecado, que Cristo considera más peligroso que el adulterio. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. A primera vista, esta oración parece admirable. El hombre está agradeciendo a Dios, está reconociendo bendiciones, está reportando su fidelidad espiritual. Pero, hermano querido, examina más profundamente esta oración y descubrirás la anatomía completa del pecado más destructivo del alma humana. Primero, nota que la oración estaba dirigida más hacia sí mismo que hacia Dios. Oraba consigo mismo. Estaba usando la oración como un ejercicio de auto-justification, no como comunicación genuina con el Todopoderoso. La oración se había convertido en un espejo para admirar su propia imagen espiritual. Segundo, observa que su gratitud estaba basada completamente en comparaciones negativas con otros. No soy como los otros hombres. Su sentido de valor espiritual dependía de poder mirar hacia abajo a otros pecadores. No estaba agradecido por el amor de Dios, por la gracia recibida, por la misericordia experimentada. Estaba agradecido por ser superior a otros seres humanos. Su religiosidad se había convertido en una plataforma de superioridad moral. Tercero, fíjate en que específicamente señaló al publicano que estaba presente. Ni aún como este publicano, no era suficiente sentirse superior a pecadores abstractos. Necesitaba un blanco específico, una persona real para menospreciar. Estaba usando su oración como una oportunidad para juzgar y condenar a otro adorador en la casa de Dios. Su presencia en el templo
no lo estaba acercando a Dios, lo estaba alejando de su prójimo. Cuarto, nota que su reporte de logros espirituales, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, era técnicamente correcto, pero espiritualmente venenoso. Estas eran disciplinas genuinas que iban más allá de los requerimientos legales. Sin embargo, las estaba presentando como evidencia de su superioridad, no como expresiones de gratitud. Sus buenas obras se habían convertido en monumentos a su propia grandeza, en lugar de ofrendas de amor a Dios. En contraste dramático, la oración del publicano revela la actitud del corazón que Dios encuentra irresistible. Además, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: «¡A Dios, sé propicio a mí, pecador». Cada elemento de esta oración contrasta perfectamente con la del fariseo y revela por qué. Cristo considera que el orgullo religioso es más peligroso que cualquier pecado carnal. Primero, el publicano se posicionó lejos, reconociendo su indignidad de acercarse a Dios. No reclamó acceso especial o posición privilegiada. Su humildad era genuina, no calculada. Segundo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, demostrando una reverencia profunda y un reconocimiento genuino de su condición pecaminosa. Tercero, se golpeaba el pecho, una expresión cultural de dolor y arrepentimiento genuinos. Su cuerpo entero estaba participando en su confesión. Pero lo más poderoso es el contenido de su oración a Dios. «Sé propicio a mí, pecador». No se comparó con nadie. No enumeró sus logros, no minimizó su condición, no buscó excusas. Simplemente reconoció su necesidad desesperada de la misericordia divina. Su oración fue dirigida completamente hacia Dios, no hacia su propia imagen o hacia la condena de otros. La conclusión de Cristo revela una verdad que sacude todos los fundamentos de la religiosidad humana. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El hombre religioso, con todos sus logros espirituales y su cumplimiento meticuloso de la ley, se fue del templo más alejado de Dios que cuando llegó el pecador quebrantado, sin nada que ofrecer, excepto su necesidad. Fue declarado justo por Dios. Esta parábola revela por qué el orgullo espiritual es más peligroso que el adulterio, porque el adúltero puede reconocer su pecado y arrepentirse, pero el orgulloso espiritual cree que su pecado es virtud. El adúltero puede buscar perdón, pero el religioso orgulloso cree que no necesita perdón. El adúltero puede ser quebrantado y restaurado, pero el hipócrita espiritual se vuelve más endurecido con cada acto religioso que realiza. El fariseo, en la parábola, no era un hombre malvado, según los estándares humanos. Era disciplinado, estudioso, comprometido, pero su religiosidad se había convertido en un ídolo que lo separaba de Dios y de su prójimo. Sus virtudes se habían vuelto vicios porque las usaba para exaltarse y menospreciar a otros. Cuando te acercas a Dios en oración, ¿vienes como el fariseo o como el publicano? ¿Tu vida espiritual te ha hecho más humilde o más crítico? ¿Tus logros espirituales te acercan a los pecadores o te alejan de ellos? ¿Tu conocimiento bíblico te hace más misericordioso o más exigente? El pecado más peligroso que puedes cometer es permitir que tu religiosidad se convierta en una fuente de orgullo en lugar de una expresión de gratitud por la gracia inmerecida. María Magdalena y Simón en 2 corazones ante el mismo Salvador, desde el templo donde oraron el fariseo y el publicano. Nuestro viaje nos lleva ahora a la casa de Simón, el fariseo, donde presenciaremos la tercera lección sobre el pecado más peligroso a través de una de las escenas más emotivas de los evangelios. La historia de María Magdalena ungiendo los pies de Jesús, registrada en Lucas 7, nos revelará cómo 2 personas en la misma habitación, ante el mismo Salvador, pueden tener corazones en direcciones completamente opuestas, y como el amor genuino hacia Cristo se manifiesta de maneras que la religiosidad formal jamás puede entender. La historia comienza con una invitación
aparentemente honorable. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Simón el fariseo había extendido una invitación a Jesús, pero, como veremos, esta invitación estaba motivada más por curiosidad o quizás por una sensación de superioridad espiritual que por amor genuino. Era común en esa cultura que los fariseos invitaran a maestros itinerantes para evaluarlos, cuestionarlos y a menudo para encontrar faltas en sus enseñanzas. Pero entonces sucedió algo que transformó completamente la naturaleza de esta cena. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer, identificada tradicionalmente como María Magdalena, era conocida en la ciudad por su estilo de vida pecaminoso. La frase que era pecadora en el contexto cultural de la época generalmente se refería a una prostituta o a una mujer con una reputación moral severamente comprometida. Lo que esta mujer hizo a continuación revela una comprensión del corazón de Cristo que superaba infinitamente la del líder religioso que lo había invitado, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cada detalle de esta acción está cargado de significado espiritual profundo que contrasta dramáticamente con la actitud del anfitrión religioso. Primero, ella se posicionó detrás de él a sus pies, la posición de máxima humildad y sumisión. En la cultura de la época, tocar los pies de alguien era considerado el acto más humillante que una persona podía realizar. Segundo, estaba llorando, demostrando un arrepentimiento genuino y una emoción profunda que brotaba de un corazón transformado por el encuentro con Cristo. Sus lágrimas no eran de autocompasión, sino de gratitud abrumadora. Tercero, los enjugaba con sus cabellos, un acto de profunda intimidad y humildad. En esa cultura, una mujer respetable jamás se soltaría el cabello en público, pero esta mujer estaba tan abrumada por el amor hacia Cristo que abandonó todas las convenciones sociales. Cuarto, besaba sus pies, una expresión de adoración y gratitud que iba mucho más allá de cualquier protocolo religioso. Sus besos eran expresiones espontáneas de un corazón desbordante de amor. Finalmente, los ungía con el perfume, probablemente un perfume muy costoso que representaba una inversión significativa. No estaba dando de su abundancia, sino de su necesidad, ofreciendo lo más valioso que tenía como expresión de su gratitud hacia aquel que había transformado su vida. La reacción de Simón el fariseo revela la naturaleza del pecado, que Cristo considera más peligroso que cualquier pecado sexual. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En lugar de ser conmovido por la demostración de amor y arrepentimiento, Simón se enfocó en juzgar tanto a la mujer como a Jesús. Hermano querido, observa cuidadosamente la mentalidad de Simón. Él conocía el pasado de esta mujer y la definía completamente por sus pecados anteriores. No podía ver la transformación que había ocurrido en su corazón. No podía reconocer el arrepentimiento genuino. No podía celebrar la restauración que estaba presenciando. Su religiosidad había endurecido su corazón hasta el punto donde era incapaz de reconocer la obra de Dios cuando la tenía frente a sus ojos. Además, Simón usó el comportamiento de Jesús como evidencia de que no era profeta. En su mente religiosa rígida, un verdadero hombre de Dios no permitiría que una pecadora lo tocara. Su comprensión de la santidad estaba basada en separación y exclusión, no en transformación y restauración. Para él, la santidad significaba mantenerse alejado de los pecadores, no acercarse a ellos para traer sanidad. La respuesta de Jesús a los pensamientos de Simón revela su capacidad de leer los corazones y su sabiduría para enseñar verdades espirituales profundas. Entonces,
Respondiendo Jesús, le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Jesús procedió a contar una parábola sobre dos deudores, a uno que debía 500 denarios y otro que debía 50. Y como ambos fueron perdonados por un acreedor misericordioso cuando no pudieron pagar. La pregunta de Cristo penetró directamente al corazón del asunto. ¿Cuál de ellos le amará más? Simón respondió correctamente pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús confirmó su respuesta, rectamente has juzgado. Pero entonces aplicó la parábola de una manera que expuso completamente la dureza del corazón religioso de Simón. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Esta comparación devastadora reveló que Simón, a pesar de ser el anfitrión religioso, había fallado en ofrecer las cortesías básicas de hospitalidad, mientras que la mujer pecadora había demostrado un amor y honor extraordinarios hacia Cristo. El líder religioso había cumplido con sus obligaciones mínimas, pero su corazón estaba frío. La mujer restaurada había dado de su corazón quebrantado, y su amor era evidente en cada acción. Cristo concluyó con palabras que revelaron la diferencia fundamental entre estos dos corazones, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se perdona poco, poco ama. Jesús no estaba diciendo que el pecado produce amor. Estaba revelando que aquellos que reconocen la magnitud del perdón que han recibido responden con amor proporcional a esa comprensión. Simón había invitado a Jesús a su casa, pero no había reconocido su propia necesidad de perdón. Veía sus logros religiosos como evidencia de que necesitaba menos gracia que otros. Como resultado, su amor hacia Cristo era mínimo, formal, calculado. María, por el contrario, había experimentado una transformación tan radical que no podía contener su gratitud y adoración. A la mujer, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Ve en paz. A Simón no le ofreció palabras de confirmación o bendición. El líder religioso se quedó en su dureza de corazón, incapaz de ver la belleza de la gracia de Dios obrando frente a sus ojos. Esta historia revela por qué el orgullo religioso es más peligroso que los pecados carnales, porque ciega a las personas a su propia necesidad de gracia y las hace incapaces de reconocer y celebrar la obra de Dios en otros. Simón conocía las Escrituras, cumplía con las tradiciones, mantenía estándares morales, pero su corazón estaba más alejado de Dios que el de una prostituta arrepentida. Cuando examinas tu corazón, ¿te identificas más con María o con Simón? ¿Tu conocimiento bíblico te ha hecho más amoroso o más crítico? ¿Tu crecimiento espiritual te lleva a adorar más intensamente o a juzgar más severamente? El pecado más peligroso es permitir que tu religiosidad te haga creer que necesitas menos gracia que otros y que tu amor hacia Cristo sea proporcionalmente menor. Zaqueo el publicano cuando los pecadores abrazan lo que los religiosos rechazan. Desde la casa de Simón el fariseo, viajamos ahora a Jericó, donde presenciaremos la cuarta lección sobre el pecado más peligroso a través de una de las historias más hermosas de transformación en todo el Nuevo Testamento. El encuentro entre Jesús y Zaqueo, registrado en Lucas 19, nos revelará cómo un hombre universalmente despreciado por su pecado se convirtió en un ejemplo de arrepentimiento genuino, mientras que los buenos religiosos de su comunidad demostraron el pecado que Cristo considera más destructivo que cualquier forma de corrupción. La historia comienza estableciendo el contexto geográfico y espiritual. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó era una ciudad próspera en la ruta comercial entre Jerusalén y el Valle del Jordán, un lugar donde el poder romano se encontraba con la vida judía cotidiana. Era exactamente el tipo de lugar donde un publicano como Zaqueo
podía prosperar financieramente mientras se convertía en un paria social y religioso. Lucas nos presenta a Zaqueo con detalles que revelan tanto su éxito mundano como su miseria espiritual. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cada detalle de esta descripción es significativo para entender por qué su historia se convierte en una lección sobre la naturaleza del arrepentimiento verdadero versus la religiosidad hipócrita. Primero, Zaqueo era jefe de los publicanos, lo que significaba que no solo recolectaba impuestos para Roma, sino que supervisaba a otros recaudadores. En la mente judía de la época, esto lo convertía en el traidor supremo, alguien que no solo había vendido su alma al imperio opresor, sino que había construido un sistema de opresión sobre su propio pueblo. Su riqueza estaba directamente vinculada con la colaboración con los enemigos de Israel. Segundo, era rico, pero su riqueza estaba manchada por la manera en que la había obtenido. Los publicanos tenían libertad para cobrar más de lo requerido por Roma, manteniendo la diferencia como ganancia personal. Esto significaba que cada moneda en la casa de Zaqueo probablemente representaba la extorsión de sus propios hermanos judíos. Su prosperidad era evidencia viviente de su traición y codicia. Tercero, era pequeño de estatura, un detalle que Lucas incluye no solo para explicar por qué se subió al árbol, sino para pintar un retrato completo del hombre. En una cultura donde la estatura física a menudo se asociaba con autoridad y respeto, Zaqueo había compensado su pequeñez física con poder económico obtenido de manera corrupta. Su estatura baja se había convertido en una metáfora de su condición moral. Pero hay un detalle crucial que revela el corazón de Zaqueo. Procuraba ver quién era Jesús. A pesar de su riqueza, su poder y su aparente éxito, había un vacío en su alma que lo impulsaba a buscar algo más. Había oído hablar de este maestro de Nazaret que tenía un mensaje diferente, que trataba a los pecadores con compasión, que ofrecía esperanza a los perdidos. Su curiosidad no era casual, era el hambre de un alma desesperada por encontrar propósito y perdón. El obstáculo que enfrentó es profundamente simbólico, pero no podía, a causa de la multitud. La multitud que lo separaba de Jesús no era solo un problema físico, era un problema social y espiritual. Estas eran las mismas personas a quienes había extorsionado, las familias que había empobrecido, los comerciantes que había oprimido. Su pecado había creado una barrera humana entre él y la gracia de Dios. Su reputación lo precedía y lo aislaba. Pero entonces Zaqueo hizo algo que reveló la naturaleza genuina de su búsqueda espiritual y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Este acto aparentemente simple era en realidad extraordinariamente significativo. Un hombre rico y poderoso abandonó toda dignidad social, corrió como un niño y se subió a un árbol en público. Para alguien de su posición, esto era profundamente humillante. Hermano querido, este es el primer indicador de un corazón genuinamente hambriento de Dios. La disposición de abandonar la dignidad personal y las expectativas sociales en la búsqueda desesperada de un encuentro con Cristo. Zaqueo estaba tan hambriento de ver a Jesús que estaba dispuesto a parecer ridículo frente a toda la ciudad. Su necesidad espiritual había superado su orgullo social. La respuesta de Jesús, cuando llegó al árbol, revela su corazón hacia aquellos que lo buscan genuinamente. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hay varios elementos extraordinarios en esta respuesta que muestran la gracia incondicional de Cristo hacia los pecadores arrepentidos. Primero, Jesús, mirando hacia arriba, le vio. Cristo no pasó de largo, ignorando al hombre en el árbol. Deliberadamente buscó a Zaqueo, estableció contacto visual, lo reconoció como persona. Segundo, lo llamó por nombre a Zaqueo. Jesús conocía su identidad, su historia, su reputación, pero lo trató
con dignidad personal. Tercero, la frase "es necesario" indica que esta no era una decisión casual, sino parte del plan divino. Dios había orquestado este encuentro, pero lo más extraordinario fue su declaración: Ann, hoy es necesario que pose yo en tu casa. En esa cultura, comer en la casa de alguien era una declaración de aceptación, amistad y honor. Jesús estaba deliberadamente asociándose con el hombre más despreciado de la ciudad, entrando voluntariamente en el hogar del pecador más notorio. No esperó a que Zaqueo se limpiara. Lo aceptó en su condición presente. La reacción de Zaqueo revela un corazón genuinamente transformado. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. No había titubeo, no había excusas, no había intentos de explicar o justificar su pasado. Simplemente descendió a prisa y recibió a Jesús gozoso. Su gozo no era por ser aceptado socialmente, sino por ser aceptado espiritualmente. Pero la reacción de la multitud religiosa revela el pecado que Cristo considera más peligroso que la corrupción de Zaqueo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: "A posar ha entrado a un hombre pecador". En lugar de celebrar que un pecador notorio estaba buscando a Dios, criticaron a Jesús por mostrarle misericordia. Su religiosidad los había endurecido hasta el punto donde preferían ver a un pecador condenado que restaurado. Esta reacción revela la naturaleza fundamental del orgullo religioso. Se alimenta de la exclusión de otros, se fortalece con la condenación de pecadores y se siente amenazado cuando la gracia de Dios alcanza a aquellos que considera indignos. Los murmuradores no estaban preocupados por la santidad de Dios, estaban preocupados porque su superioridad moral estaba siendo desafiada. La transformación de Zaqueo fue inmediata y radical. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta no fue una negociación para ganar la aceptación de Jesús. Fue la respuesta espontánea de un corazón verdaderamente arrepentido. Fíjate en la naturaleza de su restitución. Dar la mitad de sus bienes a los pobres iba mucho más allá de cualquier requerimiento legal. Devolver cuadruplicado lo defraudado excedía incluso los estándares más estrictos de la ley mosaica. Zaqueo no estaba haciendo lo mínimo necesario, estaba respondiendo desde un corazón desbordante de gratitud por la gracia recibida. La respuesta final de Jesús confirma la autenticidad de la transformación. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo declaró que la salvación había llegado no solo a Zaqueo, sino a toda su casa. Lo restauró a su identidad como hijo de Abraham, devolviéndole su lugar en el pueblo de Dios. Esta historia revela por qué el orgullo religioso es más peligroso que la corrupción. Porque la corrupción puede ser reconocida, confesada y restituida, pero el orgullo religioso se disfraza de virtud y se resiste al arrepentimiento. Zaqueo, el pecador notorio, se convirtió en un ejemplo de transformación genuina, mientras que los religiosos buenos permanecieron en su dureza de corazón, incapaces de celebrar la obra de Dios. Cuando observas la obra de Dios en la vida de otros, ¿respondes con gozo como Zaqueo o con murmuración como la multitud religiosa? Tu vida espiritual te ha hecho más generoso o más tacaño, más dispuesto a restaurar o más inclinado a condenar. El pecado más peligroso es permitir que tu religiosidad te haga enemigo de la gracia que Dios quiere extender a todos los pecadores. La parábola de los dos hijos, obediencia externa versus transformación interna. Continuando nuestro viaje de descubrimiento, llegamos ahora a una de las parábolas más confrontadoras que Jesús dirigió específicamente a los líderes religiosos de su tiempo. La parábola de los dos hijos, registrada en Mateo 21, nos enseñará la quinta lección fundamental sobre el pecado más peligroso. Como la obediencia externa, sin transformación interna, puede ser infinitamente más destructiva que la desobediencia inicial
seguida de arrepentimiento genuino. Esta parábola revela la diferencia crucial entre conformidad religiosa y conversión verdadera. El contexto de esta parábola es crucial para entender su mensaje devastador. Jesús acababa de limpiar el templo y había sanado a ciegos y cojos en el atrio sagrado. Los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se habían acercado, desafiando su autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? En respuesta a su hostilidad religiosa, Jesús les contó esta parábola que expuso la naturaleza verdadera de sus corazones endurecidos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo él, dijo: «No quiero». Pero después, arrepentido, fue. Esta simple introducción establece un contraste que penetrará hasta el corazón mismo de lo que significa ser un verdadero seguidor de Dios. El primer hijo representa a aquellos que inicialmente rechazan la voluntad de Dios, pero posteriormente se arrepienten y obedecen. La respuesta inicial del primer hijo, «No quiero», era brutal en su honestidad. No intentó disfrazar su rebelión con excusas espirituales o justificaciones religiosas. No pretendió tener buenas intenciones mientras actuaba de manera contraria. Simplemente declaró su negativa a obedecer. Esta honestidad cruda, aunque inicialmente pecaminosa, se convirtió en la base para un arrepentimiento genuino. Pero lo crucial viene en la segunda parte. Pero después, arrepentido, fue. El cambio de corazón del primer hijo no fue superficial ni temporal. Fue lo suficientemente profundo como para producir acción correcta. Su arrepentimiento no se quedó en sentimientos. Se manifestó en obediencia práctica. Reconoció que su actitud inicial había estado equivocada y tomó medidas concretas para corregir su desobediencia. Hermano querido, este primer hijo representa a todos aquellos que han vivido en rebeldía abierta contra Dios, pero que han experimentado una transformación genuina. Representan a los publicanos, las prostitutas, los ladrones, los adictos, todos aquellos cuya vida pecaminosa es evidente para todos, incluyendo para ellos mismos. Su condición los posiciona para reconocer su necesidad desesperada de perdón y transformación. La historia continúa con el segundo hijo, y acercándose al segundo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: «Sí, Señor, voy». Y no fue. Este segundo hijo presenta un contraste devastador que revela la naturaleza del pecado que Cristo considera más peligroso que cualquier forma de desobediencia carnal. Su respuesta inicial era perfecta desde una perspectiva religiosa externa. «Sí, Señor, voy». Observa la aparente corrección de su respuesta. Usó el término respetuoso «Señor», expresó disposición inmediata y prometió obediencia completa. Cualquier observador externo habría quedado impresionado con su actitud aparentemente sumisa y su compromiso declarado. No había nada en sus palabras que pudiera ser criticado desde una perspectiva religiosa formal. Pero entonces viene la revelación devastadora en 3. Y no fue. Sus palabras hermosas no fueron respaldadas por acciones correspondientes. Su compromiso verbal no se tradujo en obediencia práctica. Su respuesta correcta fue completamente vacía de sustancia real. Había una desconexión fundamental entre lo que decía y lo que hacía, entre su imagen pública y su realidad privada. Este segundo hijo representa la esencia del pecado que Cristo considera más peligroso, la hipocresía religiosa que produce conformidad externa sin transformación interna. Son aquellos que han aprendido el lenguaje correcto de la fe, que conocen las respuestas apropiadas, que pueden proyectar una imagen de espiritualidad, pero cuyos corazones permanecen inalterados por la gracia de Dios. En Jesús, entonces, planteó la pregunta penetrante que expuso completamente la ceguera espiritual de sus oyentes religiosos: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? La respuesta era obvia. Desde cualquier perspectiva racional, dicen ellos, el primero. Incluso los líderes religiosos que se oponían a Jesús
Tuvieron que admitir que la obediencia eventual era superior a las promesas vacías. Pero entonces Cristo aplicó la parábola de una manera que devastó completamente sus fundamentos religiosos. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta declaración debe haber sido como un rayo para estos líderes religiosos respetables. Jesús estaba diciendo que aquellos a quienes ellos despreciaban como la escoria de la sociedad estaban más cerca del reino de Dios que ellos mismos. La explicación de Cristo reveló por qué esta realidad aparentemente invertida era verdadera, porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los líderes religiosos habían tenido la misma oportunidad que los pecadores notorios de responder al mensaje de arrepentimiento proclamado por Juan el Bautista. Pero aquí está la diferencia. Crucial en los publicanos y las prostitutas reconocieron su necesidad desesperada de arrepentimiento y respondieron al mensaje de Juan. A los líderes religiosos, seguros en su propia justicia, rechazaron el llamado al arrepentimiento porque creían que no lo necesitaban. Su religiosidad se había convertido en una barrera que los protegía de reconocer su verdadera condición espiritual. Más revelador aún, incluso después de ver la transformación genuina en las vidas de estos pecadores arrepentidos, los líderes religiosos se mantuvieron inquebrantables en su rechazo. Viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Su dureza de corazón era tan completa que incluso la evidencia clara de la obra de Dios en otros no pudo penetrar su orgullo espiritual. Esta parábola revela varias verdades devastadoras sobre la naturaleza del pecado más peligroso. Primero, que la conformidad religiosa externa puede coexistir con una rebelión interna completa contra la voluntad de Dios. Segundo, que el conocimiento de la verdad sin la aplicación práctica es peor que la ignorancia inicial. Tercero, que la familiaridad con las cosas de Dios puede producir una inmunidad espiritual que es más mortal que la hostilidad abierta. Los líderes religiosos en esta parábola no eran ateos militantes o hedonistas declarados, eran hombres que habían dedicado sus vidas al estudio de las Escrituras, al servicio en el templo, al cumplimiento de las tradiciones sagradas. Pero su religiosidad se había convertido en un sustituto de la relación genuina con Dios, y su conocimiento se había vuelto una fuente de orgullo en lugar de humildad. Cuando Jesús habló de publicanos y rameras entrando al reino antes que estos líderes religiosos, no estaba minimizando la seriedad del pecado sexual o la corrupción financiera. Estaba revelando que estos pecados, por devastadores que fueran, no habían endurecido tanto los corazones de sus perpetradores como para hacerlos impermeables a la gracia. Los pecadores notorios sabían que necesitaban perdón. Los religiosos orgullosos creían que ya lo tenían. Cuando examinas tu propio corazón, ¿te identificas más con el primer hijo o con el segundo? Tu vida espiritual está caracterizada por una honestidad brutal sobre tu condición seguida de transformación genuina, o por respuestas correctas que no se traducen en obediencia práctica. Tu conocimiento de la verdad te ha hecho más humilde o más orgulloso. El pecado más peligroso que puedes cometer es desarrollar una religiosidad que te proteja de reconocer tu necesidad continua de la gracia transformadora de Dios. A la viuda de las dos blancas, en el corazón que Dios valora versus el que impresiona a los hombres, para nuestra lección final sobre el pecado más peligroso, llegamos a una de las observaciones más penetrantes que Jesús hizo sobre la naturaleza de la verdadera religión versus la religiosidad performativa. La historia de la viuda de las dos blancas, registrada en Marcos 12 y Lucas 21, nos enseñará la sexta y última lección sobre por qué el orgullo espiritual es más destructivo que cualquier otro pecado. Cómo las acciones que impresionan a los observadores humanos pueden ser abominables a los ojos de Dios, mientras que los actos aparentemente insignificantes pueden ser
infinitamente preciosos para el corazón divino. El contexto de esta historia es fundamental para entender su mensaje revolucionario. Jesús acababa de pronunciar una de sus denuncias más severas contra los escribas y fariseos. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esta advertencia revela los síntomas específicos del pecado más peligroso: el amor por la apariencia religiosa externa, ropas largas, el deseo de reconocimiento público, salutaciones en las plazas, la búsqueda de posiciones de honor, primeras sillas, y más devastadoramente, la explotación de los vulnerables mientras se mantiene una fachada de espiritualidad. Devoran las casas de las viudas. Por pretexto, hacen largas oraciones. Es inmediatamente después de esta denuncia que Jesús se sentó frente al tesoro del templo para observar cómo la gente daba sus ofrendas. Su posicionamiento no fue accidental, era una continuación de su enseñanza sobre la diferencia entre la religiosidad auténtica y la performativa. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. La descripción de los ricos echando mucho dinero no era necesariamente una crítica, pero el contexto sugiere que sus ofrendas eran conspicuas, llamativas, diseñadas para impresionar a los observadores. En el sistema del templo de esa época había diferentes recipientes para diferentes tipos de ofrendas, y las monedas de mayo denominación hacían más ruido al caer, atrayendo más atención. Los ricos tenían la capacidad de hacer declaraciones públicas dramáticas con sus contribuciones. Pero entonces Jesús observó algo que captó su atención de manera completamente diferente. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Las blancas lepta, en griego, eran las monedas de menor denominación en circulación, tan pequeñas que 2 de ellas juntas equivalían apenas a un cuadrante, que era la moneda de cobre más pequeña usada por los romanos. En términos modernos, esta mujer estaba dando literalmente centavos. La descripción de esta mujer como viuda pobre es profundamente significativa. En la sociedad del primer siglo, las viudas representaban el nivel más bajo de la escala socioeconómica, sin esposo que las protegiera o proveyera para ellas, y sin sistemas sociales modernos de apoyo. Dependían completamente de la caridad de otros o de trabajos marginales para sobrevivir. Una viuda pobre era considerada la persona más vulnerable y necesitada en toda la sociedad. Pero lo que hizo que esta ofrenda fuera extraordinaria a los ojos de Cristo no fue la cantidad, sino el sacrificio que representaba. Jesús llamó a sus discípulos y les enseñó una lección que revolucionaría para siempre su comprensión de lo que realmente valora. Dios, en desierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermano querido, esta declaración de Cristo revela una verdad fundamental que expone completamente la naturaleza del pecado más peligroso. Los ricos daban de lo que les sobra. Sus ofrendas, por generosas que parecieran en términos absolutos, no representaban sacrificio real. Podían dar miles de monedas y regresar a sus casas sin que su estilo de vida se viera afectado en lo más mínimo. Sus ofrendas eran calculadas para impresionar, pero no para costar. La viuda, por el contrario, dio todo lo que tenía, todo su sustento. No estaba dando de su abundancia, sino de su necesidad. No estaba haciendo una contribución que la haría quedar bien. Estaba haciendo un sacrificio que la dejaría sin recursos para el día siguiente. Su ofrenda representaba una confianza total en que Dios proveería para sus necesidades básicas. Pero hay una dimensión aún más profunda en esta historia que revela por qué el orgullo religioso es tan destructivo. Los ricos que daban grandes cantidades estaban operando desde una posición de control. Podían calcular exactamente
cuánto dar para maximizar su impacto público mientras minimizar su sacrificio personal. Su religiosidad les permitía mantener el control sobre sus recursos, su imagen y su vida. La viuda, sin embargo, estaba operando desde una posición de dependencia total en Dios. No tenía margen para calcular, no tenía abundancia desde la cual dar estratégicamente, no tenía reputación que proteger. Su ofrenda era un acto de fe pura, una expresión de confianza total en la provisión divina, una entrega completa sin expectativa de reconocimiento humano. La observación de Cristo revela que Dios mide las ofrendas no por su cantidad absoluta, sino por el coste relativo para el dador. No evalúa la religiosidad por su impacto externo, sino por el sacrificio interno. No valora las acciones por su capacidad de impresionar a otros, sino por su autenticidad ante su presencia omnisciente. Esta historia expone la naturaleza fundamental del pecado más peligroso, a la tendencia a usar la religión como una plataforma para la autopromotion, en lugar de como una expresión de entrega genuina a Dios. En los ricos, en esta historia, no necesariamente eran malvados, pero su religiosidad estaba contaminada por consideraciones de imagen, estatus y control personal. En contraste, la viuda representa la religiosidad auténtica, que brota de un corazón completamente rendido a Dios. No tenía nada que ganar humanamente hablando de su acción. No podía esperar reconocimiento público, gratitud institucional o ventaja social. Su ofrenda era la expresión pura de un corazón que había encontrado en Dios su única fuente de seguridad y significado. La lección para nosotros es devastadoramente clara. Es posible estar profundamente involucrado en actividades religiosas, dar generosamente a causas espirituales y mantener una reputación de persona piadosa mientras el corazón permanece centrado en el yo, en lugar de en Dios. Es posible usar nuestro servicio cristiano, nuestro conocimiento bíblico y nuestras contribuciones financieras como formas de mantener control sobre nuestra imagen y estatus. Pero también es posible, como la viuda, ofrecer algo tan pequeño que pase desapercibido por los observadores humanos, pero que sea infinitamente precioso para Dios, porque representa la entrega total de un corazón rendido. La diferencia no está en la cantidad, sino en el corazón detrás de la acción. Cuando das tu tiempo, tus recursos o tu servicio a Dios, ¿lo haces desde una posición de abundancia calculada o desde una entrega sacrificial? Tus acciones espirituales están diseñadas para impresionar a otros o para expresar amor genuino hacia Dios. Tu religiosidad te permite mantener control sobre tu vida o te lleva a una dependencia total en la provisión divina. El pecado más peligroso que puedes cometer es usar tu vida espiritual como una forma de autopromotion disfrazada. Es más peligroso que el adulterio, porque el adúltero sabe que está pecando, pero el religioso orgulloso cree que está sirviendo a Dios, mientras realmente se está sirviendo a sí mismo. Querido hermano, hemos llegado al final de este viaje que ha desafiado todo lo que creíamos saber sobre el pecado y la santidad. Mi corazón está profundamente conmovido por el hecho de que has permanecido hasta este momento final, abriendo tu corazón a verdades que pueden ser incómodas, pero que son absolutamente necesarias para tu crecimiento espiritual genuino. De todos los que comenzaron este video, tú formas parte del remanente valiente que no ha huido cuando la palabra de Dios ha confrontado las áreas más delicadas de la vida religiosa. Durante estos minutos sagrados hemos caminado desde el atrio del templo, donde una mujer adúltera encontró misericordia mientras sus acusadores religiosos encontraron condenación, hasta ese mismo templo, donde una viuda pobre dio más que todos los ricos juntos. Hemos presenciado cómo Cristo mostró más gracia hacia pecadores notorios que hacia líderes espirituales respetables. Y hemos descubierto la razón devastadora detrás de esta aparente contradicción. A través de cada historia, has descubierto que el pecado que Cristo considera más peligroso que el adulterio no es uno que generalmente se predica desde los púlpitos o se confiesa
en los grupos de oración. Es el orgullo espiritual, la hipocresía religiosa, la tendencia a usar nuestra vida espiritual como una plataforma para exaltarnos en lugar de como una expresión de humildad ante Dios. Es el pecado que se disfraza de virtud, que crece con el conocimiento bíblico, que se fortalece con los años de servicio cristiano. Has aprendido que este pecado es más peligroso que el adulterio, porque el adúltero puede reconocer su pecado y arrepentirse, pero el orgulloso espiritual cree que su pecado es santidad. El adúltero puede ser quebrantado y restaurado, pero el hipócrita religioso se endurece más con cada acto de religiosidad que realiza. El adúltero busca perdón, pero el religioso orgulloso cree que no necesita perdón porque ya es bueno según sus propios estándares. Quiero hablarte directamente sobre algo que puede estar sucediendo en tu corazón ahora mismo. Tal vez estas enseñanzas han expuesto áreas de tu vida espiritual que preferirías no examinar. Tal vez has reconocido en ti mismo algunas de las actitudes de los fariseos, algunos de los síntomas del orgullo religioso, algunas de las tendencias hacia la hipocresía espiritual. Si es así, quiero que sepas que este reconocimiento no es condenación, es el comienzo de la liberación. El hecho de que puedas reconocer estos patrones en tu vida es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón para llevarte a un arrepentimiento genuino. Los fariseos en las historias que hemos estudiado no podían ver sus propias fallas, no podían reconocer su hipocresía, no podían admitir su orgullo, pero tú sí puedes verlo. Y esa capacidad de autorreconocimiento es un regalo de la gracia divina. Tal vez has sido un líder en tu iglesia, un maestro de escuela dominical, un miembro respetado de tu congregación, y ahora te das cuenta de que algunas de tus motivaciones han estado más centradas en la imagen que en la intimidad con Dios. Tal vez has usado tu conocimiento bíblico para juzgar a otros en lugar de ministrarles. Tal vez has permitido que tu reputación espiritual se convierta en una fuente de orgullo en lugar de una responsabilidad humillante. Si es así, quiero asegurarte que no es demasiado tarde para un cambio genuino. La misma gracia que transformó a publicanos y prostitutas está disponible para transformar corazones religiosos endurecidos. El mismo Cristo que recibió a María Magdalena con los brazos abiertos está esperando recibirte con el mismo amor incondicional. Pero la transformación requiere el mismo tipo de humildad que demostraron aquellos que Cristo elogió en sus enseñanzas. Requiere la honestidad brutal del publicano que dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Requiere la humildad de Zaqueo, que estaba dispuesto a restituir 4 veces lo que había robado. Requiere el quebrantamiento de María, que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Requiere la confianza total de la viuda, que dio todo lo que tenía sin saber de dónde vendría su próxima comida. Pero también quiero hablarte si sientes que has sido víctima del tipo de religiosidad que hemos estado exponiendo. Tal vez has sido juzgado por líderes religiosos, condenado por personas que se creían espiritualmente superiores, rechazado por congregaciones que no supieron mostrar la gracia de Cristo. Si es así, quiero que sepas que el rechazo de los religiosos orgullosos no es el rechazo de Dios. Su falta de misericordia no refleja el corazón de Cristo hacia ti. Jesús siempre estuvo del lado de los quebrantados, los rechazados, los considerados indignos por las instituciones religiosas de su tiempo. Su corazón hacia ti es el mismo corazón que mostró hacia la mujer adúltera, hacia Zaqueo, hacia María Magdalena, hacia todos aquellos que reconocían su necesidad desesperada de gracia. No permitas que la hipocresía de otros te aleje del amor auténtico que Cristo quiere demostrarte. La verdad de este mensaje no es que todos los líderes religiosos son hipócritas o que toda religiosidad es falsa. Hay pastores genuinos, maestros humildes, líderes que sirven con corazones puros. La verdad es que todos nosotros, sin excepción, tenemos la tendencia hacia el orgullo espiritual y todos necesitamos la gracia continua de Dios para mantenernos humildes y auténticos en nuestra fe. Quiero que entiendas que confrontar este pecado no es un ejercicio de autoflagellation espiritual.
o una invitación a la autocondenación. Es una invitación a la libertad genuina, a la autenticidad real, a una relación con Dios basada en gracia, en lugar de logros, en amor en lugar de performance, en humildad en lugar de orgullo. Si has llegado hasta este punto, quiero que comentes algo muy específico que me permita identificar a aquellos que han recibido esta revelación con un corazón abierto. Llegué hasta el final, porque reconozco mi necesidad de examinar mi corazón ante Cristo. Esta declaración será tanto una confesión personal como un compromiso de permitir que el Espíritu Santo continúe su obra de transformación en tu vida. Compartir este mensaje no es solo recomendable, es necesario para la salud de la Iglesia de Cristo. Vivimos en una época donde la religiosidad superficial abunda, pero la autenticidad espiritual escasea. Cuando compartes este contenido, estás ayudando a exponer uno de los engaños más destructivos que puede atacar a la comunidad cristiana. Estás ayudando a liberar a otros del mismo tipo de ceguera espiritual que Jesús confrontó en su tiempo. Suscribirse a este canal es mucho más que una decisión de entretenimiento. Es un compromiso con la verdad bíblica sin compromisos, incluso cuando esa verdad es incómoda. Es decidir que quieres ser confrontado regularmente con las enseñanzas de Cristo que desafían no solo al mundo, sino también a la iglesia institucional cuando se aparta de la autenticidad del Evangelio. Cada mensaje que compartimos en este canal ha sido forjado en oración, estudiado profundamente en las Escrituras y diseñado para llevar a los oyentes más allá de la religiosidad superficial hacia una relación genuina con Cristo. No estamos aquí para entretener, sino para transformar, no para confirmar, sino para confrontar, no para consolar, sino para convertir. Antes de despedirme, quiero pedirte algo profundamente personal. En los comentarios, quiero que compartas no solo cómo este mensaje te ha impactado, sino específicamente qué áreas de orgullo religioso o hipocresía espiritual has reconocido en tu propia vida. No estoy pidiendo que te avergüences públicamente, sino que uses tu testimonio para ayudar a otros que pueden estar luchando con las mismas tendencias. Tu honestidad puede ser el catalizador que alguien más necesita para reconocer sus propias fallas espirituales. Tu humildad puede ser el ejemplo que inspire a otro líder religioso a examinar sus motivaciones. Tu quebrantamiento puede ser el instrumento que Dios use para traer sanidad a una iglesia local que ha perdido su autenticidad. Quiero tener tu nombre en mis oraciones, no solo por tu crecimiento personal, sino por tu influencia en otros. Si eres un líder en tu iglesia, oro para que este mensaje te ayude a liderar con mayor humildad y autenticidad. Si eres un maestro, oro para que enseñes con mayor gracia y menos juicio. Si eres un miembro regular, oro para que tu vida sea un testimonio de la gracia transformadora de Cristo. Que Dios te libere completamente del pecado más peligroso que puede atacar al corazón humano. Que te dé la gracia de vivir con la humildad de la viuda, el arrepentimiento del publicano y la autenticidad de aquellos que Jesús elogió en sus enseñanzas. Que tu vida espiritual sea una expresión genuina de amor hacia Dios en lugar de una plataforma para la autopromoción. Que camines en la libertad de saber que tu valor ante Dios no depende de tus logros religiosos, sino de su gracia incondicional. Que sirvas no para impresionar a los hombres, sino para agradar a aquel que ve en secreto, y que te conviertas en un instrumento de la misma gracia que has recibido, mostrando a otros el camino hacia la autenticidad espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro en la palabra de Dios. Recuerdan, el pecado más peligroso no es el que cometen los de afuera de la iglesia, sino el que puede crecer silenciosamente dentro de los corazones de aquellos que conocen la verdad. Mantente vigilante, mantente humilde y mantente dependiente de la gracia de Cristo cada día de tu vida. Amén y amén.